El estudiante de la carrera de Geografía de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades adquiere conocimientos y habilidades para describir y analizar los diferentes procesos dentro de una sociedad. Y una de las partes más importantes de la formación de un geógrafo es la práctica de campo, donde los estudiantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante su estancia estudiantil. Muestra de ello es la visita que se realizó a Cuetzalan, Puebla, donde aprendieron el trabajo, los sistemas naturales, sociales y económicos de los habitantes de esa región. Según los artículos 123 a 125 de la normativa de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades, las prácticas de campo son el conjunto de actividades organizadas y sistematizadas que se realizan fuera de las aulas, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de formación y desarrollo de las habilidades profesionales previstas en los planes de estudio de las licenciaturas de la coordinación. Las prácticas tienen como objetivos describir y analizar en el lugar las interacciones entre el género humano y su medio ambiente, discutir o reflexionar colectivamente sobre los diferentes procesos o fenómenos observados, conocer y analizar en el lugar diversos documentos históricos, realizar prospección e intervención por medio de excavación para registrar, analizar y explicar los procesos de transformación de los asentamientos humanos del pasado, acrecentar el compañerismo, la solidaridad y la cooperación entre los estudiantes y profesores. Las prácticas de campo pueden ser divididas en disciplinarias, interdisciplinarias, multidisciplinarias. Pero, ¿qué es el trabajo o práctica de campo para los alumnos y los profesores que las llevan a cabo? El trabajo de campo de geografía para mí es el medio o el instrumento que permite a quienes estudian geografía o quienes hacemos trabajos de carácter geográfico acercarnos a una realidad y que a través de procedimientos metodológicos nos permiten entenderlos con mayor amplitud. Para mí es una actividad fundamental, formativa, que tiene como propósito fundamental complementar la formación que se que se desarrolla en las aulas universitarias y en particular en el programa de geografía. El trabajo de campo en geografía es uno de los instrumentos didácticos de mayor aporte en el ámbito de la disciplina geográfica, en la medida que permite aproximar a los estudiantes y, por qué no, también a los profesores que desarrollan los cursos, las distintas asignaturas, una de las mejores competencias, de las más desarrolladas, junto con las habilidades que le permiten al estudiante en geografía analizar, leer el territorio de una manera eficiente y entender los procesos que se suscitan entre la naturaleza, la sociedad y la economía. Es una herramienta de orden didáctico que nos permite validar el conocimiento adquirido dentro de las materias y además ampliar el panorama o la visión de nuestro contenido programático. Es una actividad fundamental que permite a todos los estudiantes que están formándose en esta disciplina de la geografía tener un contacto directo con el ambiente, con el medio físico y sobre todo comprobar en campo los conocimientos adquiridos en el aula. Para mí es una estrategia didáctica en la cual tú puedes aplicar, poner en práctica todos los conocimientos que aprendiste durante el semestre. Y también representa el espacio en el que uno se puede desenvolver directamente en algo más relacionado a lo que se enfocará al terminar su carrera. Asimismo, conocer las diferentes perspectivas de las personas de los lugares a donde vamos. Podemos tener la posibilidad de salir y de ver como lo que nos explican, verlo en la realidad y tratarlo de entender. Creo que es un método experimental donde confluye tanto la práctica como la teoría, en el cual uno puede, como geógrafo, dar soluciones a problemas existentes dentro de un contexto. Sabemos lo importante que es acercarse a la realidad, y qué más que una práctica de campo, ya que es el medio para que los alumnos puedan conocer de cerca lo aprendido en las aulas. La importancia que tiene el trabajo de campo para los estudiantes es de primer orden, porque facilita, o más bien permite que ellos
puedan conocer otros lugares y que puedan compararlos con su entorno habitual. Es un componente fundamental. Yo diría que no hay una formación profesional completa sin trabajo de campo. Sin duda alguna, el trabajo de campo dentro de la formación profesional de los estudiantes desempeña una importancia trascendental, es insoslayable, es insustituible, porque el trabajo de campo ejercita a los alumnos en el arte y en el conocimiento del saber qué hacer cuando se está en campo. Todos los proyectos de investigación, tanto de orden físico como de orden social y económico, requieren siempre una validación de la información en campo. Bueno, yo creo que es fundamental porque para algunos de ellos permite que se den cuenta si efectivamente ese componente que es fundamental en la geografía, pues realmente es algo que ellos están dispuestos a llevar a cabo. Hasta que tú realizas el trabajo de campo puedes entender de una mejor manera lo que es el quehacer geográfico en lo que tú podrías trabajar a futuro. Y le permite al estudiante desenvolverse un poco en el ambiente en el cual se va a desarrollar a futuro. Yo creo que para mí ha sido una parte fundamental el trabajo de campo, ya que estoy llevando a la práctica todos mis conocimientos que he aprendido dentro de la institución. Además, con ellos empiezo a tomar experiencia para dar o proponer soluciones en cuanto a aspectos económicos, sociales, políticos y ambientales de algún entorno o de alguna área de estudio. ¿Qué debe hacerse en un trabajo de campo para obtener buenos resultados? ¿Qué debe de hacerse en un trabajo de campo? En primer lugar, conocer todo lo que hay en esos sitios, acercarnos a todos los elementos de la naturaleza, de la sociedad, de la economía, dentro de lo que se puede, claro está. Se tiene que observar y en algún momento dado se tiene que buscar siempre la explicación de por qué existe algo ahí y por qué se encuentra de esa manera. Se tienen que tomar muestras, no siempre vamos a poder traernos la montaña, pero sí podemos tomar una muestra del suelo, del agua, de la vegetación, podemos hablar con la gente y tomar sus impresiones a través de la encuesta, la entrevista. Son actividades que se deben de hacer durante un viaje en geografía. El trabajo de campo tiene varios propósitos. Desde luego, el primero, como comentaba, es tratar de observar in situ diferentes procesos y fenómenos geográficos. Otro propósito es, desde luego, generar dinámicas de aprendizaje que permitan a los estudiantes entender la complejidad de una realidad. Otro propósito, desde luego, es afianzar, desarrollar competencias de observación en campo para que los estudiantes puedan primero describir una realidad específica, luego analizarla y explicarla para entender cómo se organizan diferentes procesos geográficos, cómo se organiza, por ejemplo, el territorio, los paisajes, los lugares. Una de las primeras consideraciones, por lo menos dentro de los trabajos de campo que yo realizo con mis estudiantes, es el trabajo previo, una investigación documental, un conocimiento tácito del sitio, una valoración, un diagnóstico en muchas de las ocasiones que permitan al estudiante saber qué posibilidades tiene de encontrar determinadas cosas en el territorio al que se visita. Para un trabajo de campo, específicamente en geografía, siempre debe uno estar alerta a la contextualización geográfica de los problemas. No se trata de que en el camino, cuando se mueve uno en los transportes, vaya uno simplemente como un espectador pasivo, sino más bien como un observador activo. Bueno, yo creo que en un trabajo de campo es fundamental tres cosas. Uno es un trabajo en equipo, que debe de ser un aspecto esencial. Otro componente es tener claro cuáles son las ideas, cuáles son los objetivos, cuáles son los fines de este trabajo de campo. No se trata nada más de salir por salir o ir y caminar sin ningún sentido. Y finalmente, otro de los elementos fundamentales es el tener cohesionado un equipo de trabajo, el cual permite, por muy difícil que sea este trabajo en campo, pues mantener o sacar a flote el equipo de tal manera que en esos momentos álgidos o difíciles, pues siempre perdure el compañerismo, el respeto y sobre todo las ganas de aprender. Implica muchas actividades. Primero, pues tienes que realizar una caracterización de la zona, el diagnóstico, todo lo que es de gabinete,
para pues ir con un panorama general sobre tu zona de estudio. Estas actividades que realizamos en el salón de clases, se plantea un trabajo de investigación y el cual se va a constatar ya una vez que estamos en campo, ¿no? Las actividades durante cada trabajo de campo dependen de la materia, principalmente es relacionar factores físicos con los factores sociales de cada lugar a que visitamos. Pues bueno, el recorrido desde iniciar el trabajo de campo, es decir, saliendo de la universidad, pues es ir observando la transición, ¿no? Por ejemplo, si vamos hacia el sur, que es como donde existe más selva, pues ver la transición de la vegetación, qué cambios ha tenido, incluso con el clima, ¿no? Se realiza o se propone una técnica la cual se va a aplicar o se requiere recabar información, tal es el caso, por ejemplo, de una entrevista. Ya dentro del trabajo de campo se aplica esta técnica, se realizan observaciones de campo y también se realizan plenarias, que es en donde se van presentando resultados de lo que se ha visto durante todo el día de la práctica de campo. Lo relevante de la práctica de campo es tener las herramientas y las aptitudes necesarias para generar buenos resultados y de esta forma aprender mejor lo que se observa en el viaje. Las aptitudes que debe tener un estudiante en geografía, la esencial creo que es una curiosidad por todo. Ese deseo de querer entender por qué ocurren ciertos procesos naturales, sociales, económicos. El de querer ir más allá de ver el lugar, observarlo, apreciarlo, tratar de saber por qué existe. Tiene que abrir los ojos, estar dispuesto a escuchar, a interpretar, a analizar, cartografía en particular que se prepara de manera previa. Esa búsqueda de respuestas, creo que esa es la principal aptitud que debe tener un estudiante. Necesitamos estudiantes que se interesen por el conocimiento en las realidades, los paisajes, los lugares, los territorios, las regiones que estudia la geografía. Tiene desde luego que haber un gran interés, una motivación por conocer, por explorar esas nuevas realidades. Y sí, necesitamos jóvenes que estén movidos pues por la curiosidad. Tener la capacidad del trabajo individual y por qué no el trabajo colectivo. Ambas modalidades son no solo deseables sino necesarias para los estudiantes que participan en este tipo de trabajos. Algo también muy importante que se requiere es un amplio criterio y estar abierto al entendimiento de las diversidades y de las realidades distintas a la propia o al contexto en el que nosotros vivimos. Una persona que esté siempre observando el paisaje y tratando de confrontar lo teórico con lo que está observando. Gente comprometida con el trabajo de campo en donde realmente les interese conocer la realidad que está atrás de las aulas de la escuela. Aplicando entrevistas. A la hora de conversar con la gente directamente, creo que me gusta ese vínculo que uno abre cuando estamos en una localidad que pues, generalmente no conocemos. Pues acercándome a la gente, me gusta mucho platicar con las personas de los lugares a donde vamos. En ver qué aptitudes o qué características tiene como el lugar donde yo me desarrollo, en donde vivo. Y al momento de procesar los resultados diarios del trabajo de campo y al dar los resultados en las plenarias. Lo más importante de todo esto son los resultados que podemos obtener y que llegan a ser una inmensa gama de conocimientos. Ahora bien, ¿qué debe hacerse con toda esta información? Es necesario dar a conocer los resultados que obtenemos en los trabajos de campo porque la geografía no está muy bien valorada. Incluso por gente que nos conoce cree que salimos y simplemente es gastar el erario público, agotar los recursos familiares de los estudiantes y es porque no saben qué hacemos. Trabajamos desde las primeras horas de la mañana hasta prácticamente el otro día y todo lo que encuentran es necesario mostrarlo, dar a trascender la geografía. Es importante que no se quede simplemente en el ejercicio de ir al viaje y regresar y se acabó. Los estudiantes tienen que entregar un reporte. Ese reporte obviamente pues es un recuento de lo que aprendieron en el campo, de qué tanto cumplieron sus objetivos, sus metas, etcétera. Y es ese reporte es un instrumento para el profesor
para evaluar qué tanto el estudiante desarrolló, afinó, perfeccionó, avanzó en el desarrollo de sus competencias profesionales. Finalmente, los estudiantes como los profesores tenemos un compromiso social, un compromiso con la comunidad académica de, por qué no decirlo, de entregar cuentas, de dar a conocer qué es lo que se hace y permitir a los profesionistas también de otras disciplinas, a los estudiantes que se acercan, por ejemplo, a los coloquios o a los eventos académicos en los que se participa con los resultados obtenidos de ese trabajo de campo, pues un mayor acercamiento y entendimiento de lo que hacemos durante nuestras salidas. Y entonces lo que ayuda es, primero eso, la primera difusión, y luego el segundo orden es que muchas de estas prácticas, ¿sí?, casi siempre incorporan información nueva a lo que ya se conoce. En teoría, el trabajo de campo no solamente debe de utilizarse como para cubrir un requisito, ¿sí?, sino más bien como para que en el fondo realmente aporte algo al conocimiento de ese territorio. Yo creo que esto es esencial, ya que mucha gente no entiende o a lo mejor no le queda claro qué es lo que hace un geógrafo, qué es lo que hace una geógrafa en el campo. Pero sin toda esa colecta de la información, sin todo ese recorrido en el terreno, pues difícilmente podríamos traer elementos que nos permitan entender mejor la realidad. Se debe de hacer como un trabajo final o presentarse en un cartel. Se tiene que hacer un trabajo final para que ahí tú logres saber si lo que tú llevabas de idea que era del lugar, del trabajo de gabinete, si era verdadero o si era falso, y tú cómo lograste ver ya hablando con la población. La importancia de los coloquios, ¿no?, de prácticas de campo, porque aquí mostramos lo que nosotros hacemos y bueno, ya más de uno puede retomar esos trabajos para darle seguimiento. Para mí la información que se obtiene durante el trabajo de campo, pues lo principal que se debe hacer es darla a conocer, compartirla con los demás compañeros, con nuestros profesores. Siempre se nos pide un trabajo final que es referente hacia la práctica de campo, es decir, qué vemos, qué aplicamos, qué objetivos tenemos en el trabajo, cómo lo desarrollamos, qué conclusiones llegamos y si se puede o si no lo piden, pues qué propuesta podríamos tener. Yo creo que con toda la información se debe de darle un buen uso para proponer soluciones ya concretas y hacer un análisis en el contexto en el que se está trabajando y dar como resultados ya más aterrizados a la realidad, que no se queda meramente en un trabajo final para aprobar la materia, sino que que se le pueda dar seguimiento a eso. Hemos visitado diversos lugares del país, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y oeste, ya que las prácticas de campo deben planearse eligiendo lugares especiales. ¿Cuál es entonces el lugar idóneo para hacer trabajo de campo? Todo el mundo. Tiene que conocer todo el mundo, pero yo sé que no tenemos los recursos, pero creo que hay un mundo de posibilidades. Y si me enfoco solamente con las áreas pobladas, y si encuentro que México tiene más de 100.000 localidades, tendríamos 100.000 lugares distintos que conocer. La naturaleza es diversa. Para que se entienda cuáles son los lugares que se tienen que visitar durante un trabajo de campo, es importante tener un conocimiento muy claro de los objetivos de cada asignatura. Las características de los destinos a los que nosotros acudimos deben de cubrir en todo momento esas condiciones que al estudiante le permitan desarrollar mucho mejor sus habilidades y observar las realidades que nosotros pretendemos. Lo ideal sería como que se tuviera un trabajo de campo en donde pudiéramos conocer diferentes zonas con diferentes dinámicas, sobre todo dinámicas territoriales, que nos permitan tener siempre como elementos comparativos de referencia. Por ejemplo, si estamos haciendo inventarios sobre algún tipo de vegetación en particular, pues obviamente tenemos que ir al lugar en donde se encuentra esa vegetación. Si estamos haciendo verificación de campo para corroborar la interpretación de alguna imagen de satélite o de alguna fotografía aérea, pues necesariamente tenemos que ir al lugar en donde estos se encuentran. Pues principalmente a los lugares que no hemos ido, que son la región noroeste del país, y también hacia la península de Yucatán, que es una zona muy importante también. Creo que he tenido experiencias en gran parte
del país, desde aquí del contexto local, ¿no? la parte de la Huasteca, conocer el estado y otros tantos, pero creo que me gustaría mucho volver a Chiapas. Es un estado pues megadiverso, que lo podemos considerar como megadiverso, en el cual existen varios factores que podemos retomar o que pueden ser de interés para nosotros como geógrafos. Hasta ahorita nos ha tocado realizar trabajo de campo hacia la parte centro y un poco del sur. No sé, sería interesante conocer la parte norte del país. Pues me hubiera gustado mucho ir al norte. Creo que también hay muchas aptitudes que pueden ser aterrizadas, ¿no? en alguna de nuestras materias que hemos tenido. Quizás a Yucatán, también ir como a Veracruz, a Durango, ir más como que a la parte norte del país, también quizás a Baja California o también a otros países. Definitivamente el trabajo de campo nos forma como estudiantes, con conocimientos de la realidad, ya que estamos inmersos en ella. El trabajo de campo deja una huella en nuestro aprendizaje, porque representan momentos donde enfrentamos el conocimiento con la vida para adquirir experiencia, vivencias, resultados, respuestas e incluso habilidades para resolver situaciones imprevistas. Son diversos los acontecimientos que nos pasan en los trabajos de campo, pero creo que uno singular y que a veces nos permite apreciar es que los estudiantes en algunas ocasiones están tan emocionados por salir que incluso están a punto de derramar lágrimas porque realmente no sabían que la geografía fuera esto. Casi en todos los viajes siempre hay caídas memorables, desde estudiantes hasta el profesor que se lastimó por una caída que pues, es evidente no tenía contemplada. Y son hechos que a la larga, con el paso del tiempo, quedan ahí guardados y que cuando los recordamos, pues nos hace rememorar todos esos momentos. Pues nunca faltan los incidentes, por ejemplo. Una vez realicé una práctica de campo a la zona de Tamul, en los ejidos La Morena, Tanchachín, en el municipio de Aquismón, de la Huasteca Potosina, en México, y llevé a mis alumnos a recorrer parte de los sitios que yo estaba estudiando, y en uno de esos viajes en bote, una de las profesoras que me acompañaba se cayó al agua. Entonces pues tuvimos que hacer un esfuerzo ahí para sacarla y bueno, de ese tipo de cosas pasan con cierta frecuencia. Tengo el recuerdo de un trabajo de campo que realizamos de manera conjunta. Eran 3 materias, si no mal recuerdo, en esa época, en el año 2006. Decidimos hacer una práctica conjunta al estado de Oaxaca cuando se había presentado el problema de la APO, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Había condiciones de inseguridad imperantes en la zona y el trabajo de campo ya estaba previsto desde tiempo antes. Tuvimos que hacer el recorrido inverso para irnos aproximando poco a poco. Entonces estábamos sintonizando constantemente las noticias, los alumnos y profesores participantes en la práctica, porque los sitios efectivamente, cuando se llegaba al estado de Oaxaca, en Tuxtepec, estaba presente el ejército, había mucha agitación popular y tuvimos que ser muy cuidadosos e ir solicitando la opinión de las autoridades y de la población para que nosotros con las camionetas de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades pudiéramos transitar sin mayor problema. Pues ha habido casos específicos en los que aparecen, por ejemplo, rastros de algunos animales, por ejemplo, peligrosos o venenosos, por ejemplo, como las víboras, ¿sí? Vemos rastros incluso físicos, ¿no? Y tanto como el cambio de piel o algunos otros elementos. Nos ha pasado que muchos estudiantes pues tienden a deshidratarse o a algunos hasta medio desmayarse y que a algunos les generan ampollas. Una anécdota, pues que nos metieron un susto una vez, unos toros. Fuimos de práctica de campo con el doctor Fortanelli, fue a Tamazopo y nos metimos atravesamos unas mojoneras, entonces estábamos en lugares ejidales. Después empezamos a escuchar que estaban mugiendo, ¿cómo se dice? ¿Sí? Los toros. Y pues ya al rato los empezamos a ver detrás de nosotros.
Y el problema fue que algunos de mis compañeros empezaron a correr, entonces los toros como que se pusieron más nerviosos y nos empezaron a corretear, entonces sí fue un buen susto el que nos metimos. Hay una curiosa que precisamente cuando íbamos a Chiapas se nos descompuso la camioneta, íbamos en las camionetas de aquí de la escuela y nos quedamos varados, se nos descompuso una, quedamos a orilla de carretera, pues era una autopista, pasaban todos los trailers y pues no teníamos forma de orillarnos ni teníamos señalética, entonces los chavos lo que dijimos fue bajarnos a orillar la camioneta y entre todos la empujamos y bueno, ya las chavas que iban con nosotros estaban como que abanderando el lugar. Eso fue una experiencia pues también algo fuera del contexto, ¿no? Pero pues igual se aprecia y queda guardada en los recuerdos. Una que nos pareció, bueno, que me pareció fuera de lo común fue que durante este trabajo de campo no teníamos luz y una de nuestras plenarias nos tocó realizarla sin luz y pues adecuamos el lugar con veladoras y cosas así, ¿no? Fue interesante y divertido. ¿Alguna anécdota? Pues tengo muchas, pero pues todas han sido buenas, han sido referente como al ir conociendo tanto a mis compañeros como a los profesores, irme desarrollando. Han sido algunas pues divertidas y pues no sé, siento que no sé, han sido como muy divertidas, me han gustado mucho esos trabajos de campo. Pues quizás a la hora de enfrentarse, por ejemplo, en el trabajo de campo que fuimos a Chiapas, al enfrentarnos, bueno, al llegar a comunidades las cuales son autónomas y no es como que muy conveniente que vayan personas tanto del gobierno como otras personas que sean ajenas a ese lugar. Entonces, en ese caso, y desde mi punto de vista, me quedé sorprendida con la organización de esas personas. El trabajo de campo es fundamental para la formación profesional de los estudiantes de geografía. No importa a dónde se vaya, siempre habrá algo nuevo que aprender y esa riqueza que se adquiere con cada viaje debe compartirse para que pueda valorarse el compromiso que se tiene para con la institución, con la familia y con la sociedad en general. Si no se hace trabajo de campo, los trabajos de investigación no son validados. Ya que en ocasiones pues, nos centramos solamente en lo que viene en los libros o en las lecturas, pero en realidad nos olvidamos de que muy cerca tenemos una realidad la cual pues completamente desconocemos. Todo hay que ir más allá de esas fronteras. Sin duda alguna, el ejercicio que se desarrolla durante el trabajo de campo consolidará mucho mejor su formación profesional en la medida que les permite realizar ejercicios o actividades de lo que se encontrarán en el mercado de trabajo cuando estén trabajando tanto en el sector público como en el privado. Es una de las actividades más formativas que tiene el programa de geografía y las más atractivas porque para muchos estudiantes es la oportunidad pues, de conocer el país, de conocer otros países, etcétera. Por ejemplo, yo como estudiante de geografía tuve la oportunidad por primera vez de conocer el mar en una práctica de campo y muy probablemente le pasa a muchos jóvenes que incursionan por primera vez, inclusive pueden salir fuera de su casa por primera vez sin la supervisión de sus papás en las prácticas de campo.